¿Eres de los que quieren hacer streaming, pero no sabes cómo hacer para que tu cámara web se vea bastante bien o por lo menos de mejor calidad? Bueno, quédate en este video porque vamos a pasar de vernos así a con un solo toque a verte así. Así que quédate en este video. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Tú vas a decir, ¿cómo es que te dedicas a dar consejos de cómo verte bien y te estás viendo asquerosamente horrible? Bueno, no te preocupes, era para que nosotros agarráramos una imagen precisamente de ejemplo y de ahí vámonos a lo que va a ser el resultado final, porque últimamente he visto mucho streaming en donde la calidad de imagen no es la adecuada, pero aquí estoy para corregir esos detalles. Lo importante es que tú entiendas que con cualquier cámara web puedes mejorar tu imagen para poder realizar esos lives que tanto estás armando últimamente y que a lo mejor tu proyecto está basado en eso, pero te tienes que ver mucho mejor para que le gustes a la gente. Un factor importante que nosotros creemos que le da vida a un video es la iluminación, en este caso la luz LED, pero te darás cuenta que no es así. Tenemos LED y aún así no nos vemos muy bien, o mejor dicho, no nos vemos. Ahora, si apagamos la iluminación, mucho peor, porque ni siquiera nos vamos a ver. Los LEDs sí van a sobresalir, pero nosotros no nos vamos a ver, así que esa no es la solución. Vamos a buscar otra. La iluminación es un factor muy importante para que tú te puedas ver, y no es el hecho de que pongas muchas lámparas, sino las correctas y que tú estés bien iluminado, porque no creas tampoco que el hecho de estar muy iluminado te vas a ver como ahorita. No. Debe de haber un cierto procedimiento, un cierto movimiento en donde tú puedas controlar esos parámetros. Y aquí te los voy a enseñar. Así que vamos a hacer. Vamos a ingresar al programa de OBS. Persona que trabaja con webcam y no conoce qué es OBS, está un poquito perdido. Y si quieres que hagamos un video hablando exclusivamente del OBS, déjamelo en los comentarios y lo hacemos. Ya que estamos en OBS, vamos a agregar nuestro dispositivo de captura. Vamos a aceptar, vamos a buscar nuestra cámara, en este caso nosotros vamos a encontrar la nuestra. Ya que estamos en esta pantalla, nosotros nos vamos a configuración de video y encontramos que existen diferentes parámetros para que nosotros podamos manipular nuestro video. Vamos a quitar estas palomitas, que es lo primero que debemos de hacer, ¿ok? También vamos a quitar la de aquí abajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí en exposición, como nosotros ya tenemos mucha iluminación, entonces vamos a controlar menor. ¿Se dan cuenta? Podemos hacernos más oscuros y ya es dependiendo del gusto de lo que tú quieras hacer. En este caso yo considero que así estoy correcto. Ahora nos vamos aquí en lo que es amplificación de procesos de video y si se dan cuenta me veo muy azul. Esto es porque también tenemos que desbloquear lo que es esta palomita para que nosotros podamos realizar el balance de blancos. Si nos vamos más para acá nos vemos azul, si nos vemos más para acá nos vemos muy naranjas. Entonces vamos a un color digamos apegado a la realidad. En este caso yo que soy color bronce, pues vámonos un poquito ligeramente hacia los naranjas para que me siga viendo morenito así de sabrosa. Entonces aquí considero que ahí estamos bien y en brillo y nitidez vamos a poderle manipular tanto lo que nosotros vamos a necesitar, pero procurando que si ya tenemos mucha iluminación no vamos a moverle tanto al brillo porque vamos a salir a razón lo mismo, o sea, junto con pegado. Entonces vamos a manipularlo de tal manera que nos veamos únicamente nosotros bien, pero el fondo va a estar iluminado ya gracias a los LEDs. No, tampoco te estoy diciendo que debes de comprar LEDs forzosamente. Puedes utilizar una lámpara y le pones de ese papel que viene de colores y lo proyectas hacia el fondo y así te va a dar el color que tú quieres o que tú necesitas para que te veas todavía un poquito más, pues más mejor. Entonces, aquí en contraste, nosotros podemos de igual manera, si se dan cuenta, podemos estar manipulando para tener una toma más adecuada, más correcta, ¿ok? En saturación, bueno, saturación es como en cualquier dispositivo. Si nosotros lo subimos, nos vamos a ver muy saturados de color y como que no nos agrada. Pero si le bajamos también nos vemos muy... escena. Ok, entonces no queremos vernos triste, vamos a darnos una iluminación o una saturación, perdón, un poquito, ahí estamos, para mí está bien, no sé ustedes, también depende de lo que ustedes vayan a querer proyectar, porque qué tal si a ustedes les gusta así que estén bien saturados,
No es lo correcto, pero a lo mejor a ti te gusta. ¿Ok? Muy respetable. La nitidez, ojo, aquí. En la nitidez, nosotros entendemos que entre más nítida sea la imagen, mayor resolución nos vamos a alcanzar. Y no es así. Cuando nosotros le movemos, vamos a vernos como que hasta irreales. Nos vemos irreales, entonces no se ve nada agradable. No quiere decir que nosotros vamos a tener una imagen muy definida, muy clarita. No, sino vamos a tener una cierta aberración que no se ve muy correcta. Entonces yo creo que ni tampoco tan baja, porque nos vemos algo desenfocados, pero algo que sea normalito. Vámonos ahí. Ahí estamos bien. ¿Ok? Entonces así es como nosotros vamos a estar corrigiendo. Tenemos otras cuestiones que tenemos el zoom, pero el zoom considero que no lo vamos a utilizar. El foco, nosotros podemos estar realizando un enfoque correcto, ya que algunas cámaras, o en lo personal no me gusta que esté haciendo ese movimiento de que se acerca y se aleja para enfocar y desenfocar. No me agrada mucho, entonces acá lo podemos manejar de manera manual y lo tenemos, ahí lo tenemos totalmente desenfocado y ahí tenemos desenfocado. Entonces algo en donde el fondo se vea desenfocadito, ahí está. Se ve un poco desenfocado, pero que yo me vea bastante bien. Bueno, la imagen. No puedo hacer mucho. La exposición ya lo habíamos mencionado. Nosotros es lo primero que vamos a manipular. Hagan de cuenta que es la iluminación. Aparte, si se dan cuenta, parece que estamos trabajando con menos frames porque nos vemos mal. O sea, de tanta iluminación que tenemos, vean el movimiento, se ve totalmente irreal. Nos vemos mal y muchos están haciendo los streams así. Entonces vamos a hacer caso, por favor. Háganme caso una vez en la vida y vamos a corregir. Hasta la voz se me está yendo. Y vamos a corregir esos errores que estamos cometiendo. Entonces, vámonos con la exposición. Para mí lo ideal sería aquí, ¿ok? O no, aquí, en los 6. Entonces, si se dan cuenta, el movimiento ya regresa un poco a la normalidad. Y digo un poco porque también hay que tomar en cuenta que es una cámara web. Hay cámaras web que son bastante buenas, pero no importa, repito, como te dije al inicio, no importa tu cámara web, puedes mejorar poquito tu imagen con lo que te estoy diciendo. La panorámica, bueno, aquí simplemente nosotros nos queremos estar moviendo. ¿Okay? Y la inclinación también, pero aquí no veo que haga algo, pero se debe de mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Esto de compensación de poca luz sí lo deben desbloquear, porque lo que va a hacer es que te va a dar un poquito de ayuda en la iluminación y te va a echar a perder todo lo que acabas de hacer. Entonces mejor así déjalo, le damos a aplicar y le damos a aceptar. ¿Okay? Y así es como nosotros alcanzamos, y la verdad es que se ve bastante bien, bastante aceptable para hacer una cámara web de bajo presupuesto. En realidad así es como tú puedes conseguir que te veas mejor en tus streaming, y sobre todo sin gastar, sin invertir en otras cosas que de verdad no estamos en condiciones para estar gastando. Si te gustó este video, no te vayas sin antes poner esa manita de color azul y déjame tu comentario si te agradó trabajar en el OBS, si ya lo conocías, o si quieres que platiquemos aún más de todos los recursos que te puede dar este programa para tu streaming. Y no nada más para tu streaming, te sirve para muchas. Compártelo para que mucha más gente conozca mi trabajo y pueda crecer, porque la idea es crecer. Nosotros nos vemos en el futuro. Let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up.